mi nombre es Fabio Armando Espinosa y hoy vamos a hablar de obligaciones. En el ámbito del derecho civil, el estudio de las obligaciones constituye uno de los pilares fundamentales de la teoría jurídica. Las obligaciones, entendidas como vínculos jurídicos, nacen de la necesidad de cumplir con una prestación frente a otra y tienen un origen que debe estar claramente determinado por el ordenamiento legal, en este caso, pues bajo el ordenamiento jurídico de Colombia. Las obligaciones las encontramos en el Código Civil, en el artículo 1494, en donde establece que las obligaciones pueden tener origen en el contrato, cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. El contrato es la fuente más común de las obligaciones que se desarrollan entre las personas, según el artículo 1495 del mismo. El cuasicontrato, a diferencia del contrato, el cuasicontrato surge sin acuerdo previo, pero implica un acto lícito ante la ley y voluntario que se genera en las obligaciones. Un ejemplo de ellos es el de gestión de negocios, regulado en el artículo 2304 del Código Civil. Por otro lado tenemos el delito, que lo encontramos en el artículo 2341. Este dispone que el que haya cometido un delito o cuasi delito que ha inferido en daño a otro es obligado a indemnizarlo. Esto es claramente, podemos tener como un ejemplo en el que pueden incluir el daño a bienes ajenos o lesiones personales causadas intencionalmente. El cuasi delito también genera obligaciones de indemnización, pero a diferencia del delito se refiere a hechos culposos. Finalmente tenemos la ley. La ley puede ser una fuente directa de las obligaciones también. Esas son las que son impuestas por el legislador, independientemente de la voluntad de las partes. Respecto a las obligaciones, mediante su estudio surgen serios problemas también, mediante la clasificación rígida de las fuentes, ya que hay actos unilaterales, enriquecimiento sin causa y responsabilidad precontractual. Esto genera debates sobre si estas nuevas figuras deben entenderse como fuentes autónomas o derivadas, aunque siempre se presentan cuando hay una extinción de obligación. Algunas dificultades para distinguir los cuasicontratos del contrato. Es otro tema también que se vuelve, digamos, un poco de estudio frente al tema de las obligaciones. Tenemos también la frontera difusa entre el delito y cuasidelito, la desactualización normativa que finalmente también induce a uno de los problemas a la hora de estudiar las obligaciones. De los efectos de las obligaciones, tenemos efectos frente a terceros, incumplimiento y reparación de daño, tenemos obligaciones condicionales y a plazo, tenemos solidaridad y concurrencia de los deudores. Digamos que en este caso las obligaciones solidarias generan problema cuando se debe repartir la carga entre los coobligados, especialmente en el caso del pago parcial o insolvencia. Otros problemas en el estudio de las formas de extinción de las obligaciones podemos tener que puede ser confuso entre los modos de extinguir, entre varias formas de extinguir obligaciones, pago, compensación, novación, remisión, confusión, pérdida, entre otros. Digamos que puede haber confusión en estas figuras. Por ejemplo, no siempre se distingue con claridad una novación de una modificación contractual, por ejemplo. Tenemos como la prueba de pago, extinción de imposibilidad del cumplimiento, remisión de la deuda, etc. El Código Civil colombiano establece las fuentes del derecho a las obligaciones. Sin embargo, es indispensable estudiar cada una de ellas, ya que las mismas requieren también, así como su ejecución, su extinción, de acuerdo a la situación presentada. Las obligaciones se presentan en relaciones de las personas, ya que todos los días se está interviniendo en maneras de hacer negocios, en deudas, en donde fomenta un acto, donde se crea un acto jurídico diseñado en una obligación, en donde el Código Civil ampara este tipo de contratos o relaciones que generen obligaciones y que finalmente son de obligatorio cumplimiento. Muchas gracias.